tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per venir avui a la conferència inaugural. A mi m'agrada començar el curs posant una reflexió. I avui tenim, per fer una reflexió, a la Carme. Carme. Gràcies. La Carme Martínez Roca és professora, doctora en pedagogia, ha estat treballant a diferents llocs del món, a diferents universitats del món, actualment està a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet moltes tasques diferents a la vida, i en fa moltes de diferents, però sempre ha estat al costat de les escoles de persones adultes. És una gran defensora, s'ho creu de veritat, però a més treballa de veritat, no? Que hi ha gent que parla, però després no fa. Ella és de les que fa. I per mi és un gran honor que avui hagi acceptat venir a aquesta conferència inaugural. Segur que ens posa les neurones a funcionar i ens fa posar-nos en un altre lloc. Jo no dic res més, perquè ella parlarà d'esperança i parlarà de moltes coses de les que després podrem tots compartir i establir un diàleg, al que ja us animo a participar. En algun moment haurem de passar al castellà, porque hay personas que están aprendiendo castellano, ¿sí? Entonces iremos haciendo un poquito esto que pasa en Cataluña, ¿sí? Que vamos de una lengua a la otra porque hay personas que están aprendiendo también la lengua castellana, ¿sí? Cadascú que s'expressi com vulgui, com sàpiga, i nosaltres també farem el mateix, ens expressarem el millor que puguem. Bueno, doncs et deixo, Carme, i després al final parlem una mica d'altres coses. Gràcies. Doncs el honor es meu, el honor es mío, 100%. Estoy muy contenta de estar aquí esta tarde. La presentación que tengo está toda en catalán. Yo voy a intentar hablar sobre todo en castellano. Y de esta manera pues tenemos un poco de los dos idiomas. Es posible que alguna vez me pase al catalán, yo hago bastante esto. Soy de una familia en la que mi padre hablaba siempre en castellano, mi madre siempre en catalán y todos nos entendíamos siempre. Así que yo espero que hoy aquí pase lo mismo, ¿sí? Vale, pues nos ponemos a ello. El título de esta conversación que espero que tengamos, quizá en algunos ratos voy a hablar un poco más yo, pero después llegará el momento en el que podremos compartir más, es el de al CFA Rius i Tablet, el Centro de Formación de Personas Adultas Rius i Tablet, un espacio de esperanza colectiva. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver hoy. Esta conferencia inaugural se divide en tres partes, aunque la primera es muy pequeña. Vamos a empezar hablando de que nos ronda el fantasma del miedo. A ver si eso es así o no, y os pondré algún ejemplo. Y esto será solo un encabezamiento que nos dé pie a hablar de la esperanza colectiva como antídoto del miedo. Y nos estaremos un ratito viendo qué es esto de la esperanza colectiva. Y después nos dedicaremos en una parte final a ver si el Centro de Formación de Personas Adultas Rius i Tablet es un espacio de esperanza colectiva, tal y como la habremos definido, y si es, por lo tanto, un antídoto del miedo. ¿Sí? Empezamos. Nos ronda el fantasma del miedo. ¿Miedo a qué? Aquí hay algunas imágenes que quieren ilustrar potenciales miedos que no es que todos los tengamos que tener todos, espero que no, pero que algunos podemos tener algunos de estos miedos. ¿A qué podemos tener miedo? Podemos tener miedo a que de un día para otro no podamos llegar a fin de mes, a que de un día para otro la estabilidad económica que hayamos tenido se nos pueda acabar, ¿no? En estas crisis que han ido habiendo, personas que ayer eran, no sé, estaban más o menos aposentadas, acaban yendo a tener que ir a Cáritas a pedir que les den comida, ¿no? Podemos tener miedo a la enfermedad. Después de la pandemia,
oye, ya no la enfermedad en particular, que evidentemente también le podemos tener miedo, sino que de un día para otro haya una enfermedad pues, que se nos quiera liquidar a cuantos más mejor. Podemos tener miedo a la soledad. Aquí hay una señora que parece mayor en un banco, pero cada vez más los jóvenes se sienten más solos, ¿no? A pesar de que parece que están conectados todo el día, las estadísticas dicen, jóvenes cada vez más se sienten más solos. Podemos tener miedo a que haya situaciones en nuestra familia, este chico joven que está así con la capucha puesta y tal, lo ilustra un chico joven, pero puede ser que en nuestra familia haya problemas del tipo que sean, ¿no? Pueden ser de muchos tipos. Podemos tener miedo, yo últimamente tengo miedo hasta a coger el teléfono, oiga usted. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que sea alguien que quiera estafarme de alguna manera. No. Y por desgracia cada día tengo que hacer colgar alguna llamada que me intuyo yo que va por ese lado. Puedo tener miedo a estas guerras que ya están, por el daño que están haciendo a otros, pero también puedo tener miedo a que un día se le vaya a la cabeza, ahora voy a decir a Putin, ¿no? y decida que uno de estos misiles se pase de largo de Ucrania, ¿no? Y nos venga más para acá. Estas cosas no se saben. Puedo tener miedo de que esta crisis climática, que cada vez es más crisis, ya sabemos que nos llega, ¿no? Este año en España ha habido más muertes debido al calor que en muchos años. En fin. Esta foto de aquí, donde se ven tantas fotitos pequeñas, quiere decir el potencial miedo a la discriminación. ¿Discriminación por qué? Porque soy mujer, porque soy joven, porque soy mayor, porque tengo sobrepeso, porque soy homosexual, por eso hay tantas fotos ahí. Porque la discriminación se puede deber a muchas razones. Y quizá cada uno de nosotros podríamos tener una razón o una potencial razón para ser discriminados. Y esta de aquí, podría ser un miedo a estas, lo llaman polarización, ¿no? A esto de que las opiniones de la gente cada vez se van yendo un poco más a los extremos y cada vez parece que todos queremos tener razón y no queremos dar la oportunidad al otro ni siquiera escuchar. Las redes también influencian esto, porque claro, yo tengo mis redes y a mis redes me llegan unas noticias y yo pienso, pues si a mí me llegan, esto que es mundial, pues le llegará a todo el mundo, ¿no? Pero no, porque a mis redes solo llega lo que a mí me gusta. Los algoritmos estos ya están hechos para eso. Y por lo tanto, eso que yo pienso que es una razón universal, es la razón mía y la de 4 millones que piensan como yo. Y otros 4 millones que piensan absolutamente opuestos, piensan que también tienen la razón única. Claro, esto lleva a choques, ¿no? Porque cada vez dicen que el móvil acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Y entonces para lo que estamos cerca no suele ayudar. Miedo. Miedo, si lo quisiéramos generalizar, a que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando mis padres eran jóvenes, ellos vivieron la guerra civil, con todo lo que pasaron, a nosotros nunca nos dijeron que pensaron que no habría un futuro. Pero hay muchos jóvenes ahora, no sé los mayores, que sí que piensan que ellos no van a tener futuro, tanto por razones sociales como climáticas. Entonces, ¿hay una persona aquí que puede decir, bueno, ¿se te olvida este miedo? ¿Hay algún miedo que se me olvide? Seguramente puede ser, ¿no? Pero la cuestión es, ¿me equivoco mucho al decir que ahora es un momento en el que el miedo ronda? ¿Eso es verdad? Sí. Eso es verdad, el miedo ronda. Pues si el miedo ronda, necesitamos un antídoto al miedo. Y el antídoto al miedo sobre el que hoy quiero compartir con vosotros, es el de la esperanza colectiva. ¿Veis que ahí pone ITEMBA? Y es porque la esperanza de la que voy a hablar hoy, esta esperanza colectiva, viene de este concepto. Este es un concepto sudafricano, de una de las lenguas nativas en Sudáfrica, el Xhosa.
Yo he vivido unos años en Sudáfrica y bueno, gracias a eso he podido aprender muchas cosas, entre una de ellas este concepto. La definición que viene ahí de esperanza es la que me gustaría que fuéramos, bueno, me gustaría ir ejemplificando en las siguientes diapositivas que vamos a pasar, ¿no? Simplemente ahora leerla, ahora la leeré en catalán, porque si tengo que traducir así a la misma vez ja sí que me lío un poco, És una cerca vehement amb intenció i acció per fer realitat una visió particular del bé comú, sorgida de l'adversitat y modelada de forma relacional. Esto es como muy así de artículo científico y ahora vamos a irla explicando. La esperanza colectiva es un afán comprometido. Muchas veces, si vosotros buscáis esperanza en el diccionario de la RAE, veréis que lo que pone en el diccionario es que la esperanza es un estado de ánimo cuando se ve a venir algo que se desea. Según la RAE, el diccionario oficial, es un estado de ánimo de cuando vemos que algo bueno va a pasar. Bueno, la definición que yo os traigo no tiene mucho que ver con esto. Empieza diciendo que es un afán comprometido, es decir, es un esfuerzo, lo que quiere decir acción, por algo que nos importa. ¿Sí? Y aquí os traigo el ejemplo. Estas fotos que veis son imágenes hechas por un artista que se llama Shamsia Hassani. Ella es una artista de Afganistán. Supongo que todos sabéis cómo está la situación de la mujer en Afganistán, ¿no? Últimamente no las dejan ni hablar ya. Entonces, lo que hace esta mujer es, que ella es artista, lo que hace es dibujar. Ella empezó siendo grafitera y dibujando en las paredes, no sé si era de Kabul, pero en fin, de Afganistán, por donde ella estuviera. Hasta que llegó un punto en el que ya no pudo dibujar más allí, y entonces, si buscáis Shamsia Hassani en internet, veréis que tiene una página web donde de diferentes formas se dedica a visibilizar la situación de la mujer en Afganistán por contraposición. Es decir, ella se dibuja como ella se quisiera ver. Ella se dibuja haciendo un esfuerzo por visibilizar lo que pretende con su arte. Y lo que pretende con su arte se ve en la foto de arriba, ¿no? Si ahí tendríamos un talibán de los que le quiere pisar el cuello, pues ella se presenta como esa luz que pretende, bueno, por lo menos visibilizar que la situación está así, como un primer paso para poder hacer algo más. La esperanza percibe un armónico para el que la razón es sorda. Vosotros os podríais preguntar, pero esto, o os podríais decir, esto que hace esta mujer no va a ninguna parte. Escribir grafitis, dibujar, colocar en las páginas web, esto no va a cambiar, esto no va a ablandar a los talibanes. ¿Por qué no? Cuando se dice que la esperanza percibe un armónico para el que la razón es sorda, quiere decir que la esperanza entiende que el hecho de que algo no se pueda cambiar hoy no significa que no se tenga que hacer algo hoy para que un día sea cambiable. ¿Se entiende? Muy bien. Pues este es el pensamiento que tiene ella. Ella dice, igual no lo veré yo en vida, pero esto está bien. Y esto es lo que yo quiero defender. Y por tanto, hace esto. ¿Sí? A ver, que no me olvide nada. Lo que hace esta esperanza, lo que hace este afán comprometido es mojarse. Yo me acuerdo que mi madre muchas veces nos decía, hay que saber nadar y guardar la ropa. Este es un refrán en catalán muy conocido, ¿eh? Has de saber nadar y guardar la ropa. Si mi madre estuviera hoy aquí, le diría, a veces no es posible. A veces no te queda otra que mojarte. Este es el tipo de esperanza al que se refiere, o por el que actúa Shamsia Hassani. Este es el tipo de esperanza que es una acción
por algo que nos importa. Esta acción por algo que nos importa es una acción grupal que se convierte en hábito, que se convierte en constante. Constante no quiere decir que cada día la Shamsia Hassan esté allí haciendo graffiti, ¿eh? Quiere decir que tiene una continuidad, sea la que sea. Y yo aquí os traigo 3 ejemplos, porque a veces nos pensamos, esto siempre es hablar de los grandes cambios sociales. Aquí hay alguno, pero también es de las cosas más familiares, ¿no? Este esfuerzo colectivo que se hace, que se convierte en hábito, puede ser en el marco familiar, puede ser en el marco de nuestras amistades. Si tenemos a alguien que sufre a nuestro alrededor por la razón que sea, pues la esperanza colectiva hace que nos unamos con él, que nos unamos con la familia, que nos unamos con los amigos y que insistamos, de la manera que sea, hasta poder ayudar a esta persona. La esperanza colectiva, esta foto de aquí abajo, representa, no sé si os acordáis algunos, un accidente que hubo en Valencia hace años, un accidente de metro, en el que murieron 43 personas. Pues este accidente al principio quisieron taparlo, ¿no? Nadie que se quería hacer responsable de esos 43. Bueno, ahora no recuerdo si dijeron que se equivocó el conductor o que fue un accidente fortuito, ¿no? Bueno, pues estas personas estuvieron formaron una asociación, más de 10 años luchando, hasta que en el 2020 consiguieron que se reconociera que aquello no fue una cosa fortuita, sino que tenía que haber cambios más allá de los que se habían anunciado hasta entonces, para que estas cosas, si pudiera ser, no volvieran a pasar. Cuando estas personas empezaron ese proceso, no sabían si al final se'n sortirien, que decimos en catalán, ¿no? Pero iniciaron esa lucha constante, colectiva, para conseguir lo que al final consiguieron en 2020. Y el último ejemplo que tengo es otra vez el sudafricano. El ejemplo del apartheid, supongo que lo conocéis, no hace falta el ejemplo, no es el ejemplo. Lo que sucedió en Sudáfrica desde el 48 hasta el 92 del siglo pasado, no hace falta explicarlo, ¿no? Este sistema que aplastaba al 90% de la población sudafricana, que es el porcentaje de personas africanas, digamos, nativas que hay ahí. Mandela, como el gran representante del movimiento que consiguió alcanzar la democracia. Lo que ves ahí es Amandla Awetu. Amandla significa el poder y Awetu significa es nuestro. En Sudáfrica, todas aquellas personas que querían resistir de una manera u otra ante la opresión del sistema que por no ser blancos les quería aplastar, cuando se reunían, el que llevaba el micrófono decía ¡Amandla! Y los que estaban allí decían ¡Awetu! Ahora vosotros podéis decir, esto no es más que cantar, ¿no? O decir algo. Pero vosotros imaginaos, hay personas aquí que han vivido en épocas de Franco, ¿correcto? Vosotros imaginaos en tiempos en que Franco estaba potente, pues salir a decir algo por el estilo, ¿no? El poder es nuestro. No era tan fácil, ¿no? Pues estas personas lo que hicieron es decir, el tipo de esperanza que yo tengo es un tipo de esperanza que nos hace perseverar a pesar de todos los males del mundo, a pesar de la situación que tenemos ahora. ¿Queréis probar lo de Amandla Awetu? Venga, vamos a probar. Después lo diremos en catalán y castellano y así nos lo haremos más nuestro, ¿vale? Yo voy a decir Amandla y vosotros tenéis que decir Awetu. ¿Sí? Venga, va. Y después en castellano. Venga, a ver cómo sale. Amandla. Awetu. Amandla. Awetu. El poder. Es nuestro. El poder. Es nuestro. El poder.
es cierto. Al poder! És nostra! ¡Al poder! És nostra! Esto que parece que estamos aquí, y jaja, es verdad. El poder es nuestro. Vosotros imaginaos cualquier multinacional, el Bezos, el de Amazon. Vosotros imaginaos al jefe de Amazon, el millonario más millonario, sin nosotros. ¿Qué haría? Exactamente eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta del poder que tenemos. No nos damos cuenta del poder que la esperanza tiene cuando es este hábito colectivo que se aplica con continuidad. Es por eso que la esperanza es audaz y es inconformista. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? El ejemplo de la pintura es la balsa de la Medusa. La balsa de la Medusa es un cuadro del 19, está en el Louvre, es muy grande, es muy grande. Cuenta una historia real. La Medusa era un barco real en que se hundió y al final se salvaron 15 personas. Y lo que esta imagen representa no se observa, pero vosotros veis que hay una persona delante que está haciendo así, ¿no? Otras que están también intentando así, y después las de detrás que están como, digamos, bueno, más desesperanzadas, podríamos decirlo así. Los que están haciendo así, lo que hacen es que al final, están viendo un punto. En ese momento no saben si ese punto es un barco o qué es. ¿Pero qué hacen? Dicen, bueno, puestos a no saber, yo hago así porque si resulta que es un barco y me ve, estoy salvada, ¿no? Efectivamente, hubo un barco que acabó salvándoles. La otra imagen es la de Martin Luther King en este famoso discurso que dio, en el que reunió más de 250.000 personas por la primera vez, y se atrevió a decir, tengo un sueño. Por muchos años yo pensé que lo que Martin Luther King decía es, he tenido un sueño. No. Él, en el momento en el que los derechos civiles aún no eran ley en los Estados Unidos, se atrevió a decir, tengo un sueño, que era lo mismo que decir, tengo una esperanza. Entonces, la esperanza, este esfuerzo constante, grupal, es audaz porque se atreve a estirar el cuello, a poner el oído, a agudizar la vista y a decir, ¿cuál es el siguiente paso que puedo dar? Voy a hacer así a ver si es un barco, voy a montar una manifestación, voy a entrar en un restaurante y plantarme, ya sea que me tiren huevos o me echen a rastras. Esto es lo siguiente que puedo hacer. Y eso es audaz. Y eso es inconformista porque, bueno, no sabes lo que puede venir en el futuro, pero digamos que no te conformas con lo que tienes hoy. Diríamos que la esperanza es pacientemente impaciente. Pacientemente impaciente. Y ahora vosotros estáis pensando, bueno, aquí hay que ser Mandela para tener este tipo de esperanza, ¿no? ¿Quién tiene este tipo de esperanza? No. La esperanza nace de la fragilidad en la adversidad. Si yo no tengo un problema, si todos no tenemos ciertos problemas, no nos hace falta la esperanza. Porque entonces sabemos que si sé que A más B más C me van a dar D y voy a solucionar el problema, pues hago A más B más C, soluciono el problema, no necesito esperanza, ¿no? Ya está, ya tengo A, B y C. Ahora, cuando no sé lo que va a pasar, entonces sí que necesito esperanza, este tipo de esperanza. Y la necesito cuando tengo cualquiera de los miedos del principio, o cualquiera de las cosas que no hemos dicho y que requieren de este tipo de esperanza. No había necesidad de avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas daban testimonio de que una persona tenía el mayor coraje, el coraje para sufrir. La esperanza tiene malos días. La esperanza a veces se enfada, a veces se cansa. Arriba, por eso, tenéis una cita que dice, si estás cansado, descansa, no te rindas, algo así, ¿no? Se trata de eso.
y nace de la fragilidad de cada uno de nosotros y de la fragilidad que como seres humanos tenemos. Pero esa fragilidad es la que, bueno, pasito a pasito a pasito, nos puede ir ayudando a que entre todos, como decía la frase anterior, de una montaña, de una desesperación, podamos arrancar una roca de esperanza. El que dijo esto, Víctor Frank, el que dijo esto es un hombre que se pasó 3 años en un campo de concentración judío, en Auschwitz. O sea, que no lo dice alguien de estos que se dedica a escribir sobre el tema. Él se dedicó a escribir sobre el tema porque antes había pasado por el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué esta esperanza? Según esta cita, porque es algo bueno, porque aquello por lo que tenemos esperanza es algo bueno. La esperanza no es el convencimiento de que algo saldrá bien, es la certeza de que alguna cosa tiene sentido, salga como salga después. Es nuestra capacidad de esforzarnos por algo, por alguna cosa, sencillamente porque es buena, no porque su éxito esté garantizado. Havel acabó siendo el primer presidente de la República Checa, también pasó periodos en la cárcel y tal, pero bueno, yo estoy segura de que si nosotros preguntáramos a familiares cercanos o si nos preguntáramos a nosotros mismos en qué momentos hemos tenido que utilizar este tipo de esperanza, seguro que todos tenemos algo, en alguna esfera de nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo importante. Y luego algunos se han dedicado a escribir un poco de ello, ¿no? Aquí, ¿qué se representa? El chapapote, ¿os acordáis del chapapote? Cuando ese mar de voluntarios fueron a limpiarlo. Mujeres en Latinoamérica luchando por el medio ambiente, para que no destrocen su modo de vida, para que no destrocen su mundo. Personas aprendiendo cualquier cosa. Entonces, hasta aquí la esperanza, ¿sí? Ahora la cuestión es, en esta última parte, se trata de ver, ¿es este centro un espacio de esperanza colectiva? ¿Es un centro en el que se aplica este esfuerzo constante, colectivo, nacido de fragilidades varias, que desafía problemas varios para desarrollar o para conseguir un poco más de realización personal, un poco más de equidad social, un poco más de cohesión social? A ciegas decimos que sí. Os voy a dar algunos ejemplos y espero que vosotros me deis alguno. Por cierto, espera un momento. Lo que es muy importante de entender de esta imagen es que aquí tenemos una representación, una foto de los profes, pero dice más 639. El Centro de Formación de Personas Adultas de L'Hospitalet es su profesorado con los 639. De la misma manera que Mr. Bezos sin nosotros no hace nada, el profesorado sin vosotros tampoco. Y los que estamos aquí poniendo marcha a la esperanza colectiva somos todos. Somos todos, sois todos. Este centro es un centro de esperanza colectiva para la realización personal, es decir, para el crecimiento personal. ¿Vosotros pensáis que en este centro el profesorado piensa, sea cual sea tu pasado, tu futuro es impecable? Lo que yo sé, por lo que conozco el centro, que ya hace unos años que vengo por aquí, es que en este centro todos sois considerados personas, que no alumnos, que no es lo mismo. Si alguna virtud tienen los centros de formación de personas adultas, que tienen muchas, es que tratan con personas y ven a la persona. ¿Alguien ha visto el 47? La película El 47. Si no, os recomiendo que la veáis. En esa película se ilustra muy bien cómo, en este caso, la hija del protagonista llega un momento que tiene que cantar una canción y no le sale. No le sale. Tenía que hacer un solo en una coral y no le sale el solo. No le sale el solo porque en su casa
tenía una serie de problemas que hacían que la voz no le saliera, ¿no? Algunos de nosotros quizá no se nos dan bien las mates, algunos tenemos problemas con el inglés y algunos es X, Y, Z, lo que sea, ¿no? Y puede ser, y muy pocas veces es solo porque no se nos den bien las mates, el inglés y no sé qué. Hay otras cosas que influyen en nuestro aprendizaje, sea de lo que sea. Si estamos aquí para cuestiones, pues no sé, ¿no? Para mejorar en nuestro tiempo libre o lo que sea, también. Aquí nos miran como personas y sea para lo que sea, para lo que vengamos, aplican esa esperanza colectiva para que crezcamos. Lo que intentan hacer en el centro es que la persona se mire a sí misma y vea lo bueno que hay en ella. Esto la educación a veces lo ha hecho muy mal. Se ha esforzado demasiado la educación en hacernos ver lo que hacemos mal. Y yo no digo que no tengamos que saber en lo que mejorar, pero solo será a través de lo que hacemos bien que lo mejoraremos. En este centro se enfocan ahí. En la pasada había 2 fotos que ilustraban un Sant Jordi, que ilustraban una clase de cocina. Me han dicho, he oído que hay mucha gente que se quiere apuntar a la clase de cocina este año. Aquí veis teatro, que también hicieron, y aquí vieron una clase con algunos jóvenes que estaban aprendiendo lenguas, no lo sé. ¿Alguien me quiere poner algún ejemplo más de cómo en la escuela trabajáis todos para crecer personalmente? ¿A alguien se le ocurre? ¿O algo que le gustaría que hiciera en la escuela para vuestro crecimiento personal? Jo el que veig és que és una escola en la que es té molt en compte la diversitat i la inclusió, però molt, i un respecte total. ¿Algo más? ¿Algo más? No veig. ¿Me pasa? Sí. Sí, aquí, veritablement, una de les coses que es treballa més és la interrelació personal. Al posar-se amb les sabates de l'altre, amb la pell de l'altre, ens posa de front amb realitats que nosaltres estem aquí, però que no coneixem. És una mica el que tu deies del 47. Els que vivien a plaça Catalunya no tenien ni idea del que passava a Torre Baró. És més, ni sabien que existia Torre Baró. I aquí, aquest posar-te davant del mirall, a l'interactuar, a l'intercanviar, el sistema de voluntariat, crec que et dona un extra que, ara, tu vens aquí perquè algú t'ha dit que aquí fan anglès, que aquí fan informàtica, que ho fan molt bé, etc., i que és barat. I tu vens aquí i dius, escolta, és que lo del preu desapareix, lo de l'idioma o lo de la informàtica desapareix. De lo que m'estic gaudint i amb lo que estic creixent és de la interrelacionalitat que tinc amb la resta de la gent. Resta que ni saps que existia i que t'ho expliquen, dius allò de virgencita que me quede com estoy. Amén. Seguimos. Un poco relacionado con lo que él ha dicho, en este centro se trabaja desde la esperanza colectiva porque se entiende esta frase que dijo Steve Biko, otro sudafricano que trabajó mucho por la libertad de su país. Ser libre no es meramente deshacerse de las propias cadenas, sino actuar de manera que se respete y mejore la libertad de otros. El voluntariado, la libertad puede tener muchas maneras de entenderse, El crecer personalmente es una forma de libertad. El voluntariado que se hace aquí ayuda a esto. Yo aquí he señalado una exposición que ya habéis tenido este año o que aún está. Sí que hay otra. He visto algo que se ve una pasmina y también una foto del Guernica que también dice algo de la paz, ¿no? La paz también depende, la paz social depende de tener un entorno medioambiental que la sustente, y por tanto también se hacen actividades que nos hagan dar cuenta de que esta interrelación la tenemos con las personas y la necesitamos con el medio ambiente tanto como pueda ser,
para que la paz social o la equidad social, como digo, tenga un mundo en el que sostenerse. Exposiciones, aquí la exposición era... Exacto, la del Día del Migrante, la del Día contra la Violencia de Género. Esta frase me gusta mucho y creo que también es muy representativa de este centro. Nuestro trabajo es poner tornillos cuadrados en los agujeros redondos de la desigualdad. Aquí hay personas, no aquí en esta sala, pero en esta escuela hay personas de diversos estatus socioeconómicos, seguro. Pero el objetivo de todos nosotros, tengamos el que tengamos, es conseguir que todos tengamos el suficiente como para vivir con dignidad. ¿Sí? Y la escuela, a través de estas exposiciones, de sus clases, de todo lo que hace, se dedica a eso. Y nos hace dar cuenta de que somos algo más que nosotros en el mundo. ¿A alguien más se le ocurre algo más que la escuela haga para, digamos, trabajar, tener esperanza colectiva por la igualdad, por la equidad, para reducir la violencia de género, para lo que sea? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa más que haga la escuela? Pues si no se os ocurre, cuando vayáis pasando este año por el pasillo, por las clases, a ver si os recuerda esto. Y ahora ya vamos acabando, ¿eh? La cohesión social, justo lo que decía Albert. Hemos iniciado la búsqueda de la verdadera humanidad y en algún lugar del horizonte lejano podemos ver el premio brillar. Cuando antes Mandela decía que para liberarme de mis cadenas no es suficiente, sino que hay que trabajar por la libertad, por liberar de sus cadenas a todos. En esos todos, Mandela incluía a los blancos que habían estado oprimiéndoles durante 50 años. Eso es muy importante de entender. Si no habéis leído, y si queréis leer algo de Mandela, El largo camino a la libertad. Es un buen libro, en el que él explica su jornada, ¿no? Todo lo que él hizo y lo que le quedaba por hacer. Y una de las cosas en las que incide es esa. Nosotros, él decía, no solo nos tenemos que liberar de nuestras cadenas nosotros, a los que nos han oprimido y pisado el cuello y algo más durante tantos años. Ellos, los que nos oprimen, también tienen cadenas. Son de otro tipo, no lo discuto, pero las tienen. Una de las cosas que hacemos aquí en la escuela es iniciar esa misma búsqueda para que todos nos liberemos de nuestras cadenas metafóricas, sean las que sean. Y para eso, el poder estar con otros que son diferentes a nosotros, porque diferentes en el sentido de que pueden tener otra cultura, pueden venir de otro sitio, pueden venir de otro barrio de la ciudad, de lo que sea. Esa diversidad nos enriquece. Y aquí estas fotos se puede ver una diversidad intergeneracional, personas jóvenes con personas mayores, y también una interculturalidad, personas de diferentes lugares del mundo trabajando juntos, conociéndose y dándonos cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es asombroso que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia. El 80% del trabajo que se encuentra gracias a que tenemos un amigo o amiga que nos ayuda a colocarnos. Dicho así, bruto, ¿eh? 80% del trabajo que se encuentra gracias a la cooperación, no gracias a la competitividad. ¿Sí? Vale mucho más la pena tener buenos amigos o hacer de nuevos para encontrar trabajo que enviar 1000 currículums. ¿Sí? Lo que este centro de formación de personas adultas hace para que entendamos que la convivencia es la que nos salva, yo diría, coincido con Albert, que es de lo máximo que hace.
no se salva el más fuerte. Eso que dicen, ¿no? Se salva el más fuerte. No. Antropológicamente hablando, ya ha habido más de un estudio que dice, se salva el que coopera mejor. Pensad en la pandemia. ¿Se salvaron los que estaban solos? Algunos se salvaron y se salvaron más los que pudieron tener a alguien que en su momento les llevara al hospital, que en su momento les pudiera hacer la comida. En los hospitales es evidente que no hay uno solo. Nos salvamos en colectividad, ayudándonos los unos a los otros. Esta escuela, pues es un ejemplo de ello. Fijaos, esta ya es la última. Ahí tenéis la primera. ¿Recordáis la primera diapo? En la que decía, no hay futuro. ¿Sí? Aquí tenéis esta otra foto. Está hecha por el mismo autor, Banksy, otro grafitero, inglés, creo. Y aquí, bueno, ya veis esta niña, y no sé si se ve bien, que en esa pared dice, siempre hay esperanza. ¿Qué pensáis? ¿Esta niña está a punto de coger el globo? ¿O está a punto de soltar el globo? ¿O de hecho da igual, atendiendo a lo que hemos dicho todo este rato? Yo diría que se le escapa. Tú dirías que se le escapa. Sí, con la foto, sí. Lo quiere coger. Da igual. Lo suelta. Supongo que, de hecho, no, yo no tengo la interpretación de Banksy, ¿eh? No la sé. Exacto. Lo importante es que la esperanza está allí. ¿Quién sabe si lo que está diciendo la niña es a otro que no vemos, oye, ayúdame a cogerlo? ¿No? ¿Quién sabe si lo que está haciendo la niña es dar el siguiente paso para poder cogerlo? ¿Quién sabe si se le acaba de escapar y ya está pensando, ahora quizá no lo puedo coger, pero algo inventaré para dar ese próximo paso con alguien más para poder coger? La esperanza colectiva, tal y como la hemos definido, es la que dice, sea cual sea la situación presente, es un punto y seguido, nunca es un punto final. Y tenemos la constancia, a los demás, el esfuerzo, el ingenio, la audacia, todo esto que hemos hablado, para seguir avanzando hacia todo aquello que es bueno, hacia el bien común. La esperanza no es para cualquier cosa, vamos a decirlo así. Lo que Hitler tenía no era esperanza, ¿sí? No. La esperanza siempre va dirigida a algo que es moralmente correcto. Y por eso no importa si no se consigue hoy. No importa si Shamsia Hassani no consigue hoy tirar abajo al régimen talibán. Ella ha puesto lo que podía poner, ¿no? Su esperanza ha sido activa y contribuirá. En esta escuela lo que siempre dicen es esto. Volveremos a comenzar cada mañana. Sea cual sea la situación, volveremos a matinar. No sé cómo se dice matinar en castellano. Volveremos a madrugar para reconstruir los pilares del presente, no solo del futuro, del presente de cada uno de nuestros estudiantes sobre los pilares del amor, que no es otra cosa que compromiso, que no es otra cosa que decir que cada uno de vosotros importáis en este centro, y de la generosidad que todos los 639 ponemos cada día que estamos aquí. Muchas gracias. La Carme us ha fet preguntes i heu estat molt callades. I jo seguiré les preguntes. Quantes de vosaltres esteu participant activament com a voluntàries, com a voluntaris en diferents activitats del centre? Però què us passa? Aixequeu. Vale, sisplau, sisplau. A veure, Roser, aixeca't, sisplau.
Què estàs fent tu a l'escola? Estudiar anglès. Estudiar anglès, ara intentar cooperar amb el que pugui, amb cuina, però des d'una perspectiva més de cooperació. Sí? Un taller de cuina que va sorgir de l'alumnat. Va sorgir d'un grup d'alumnes que el que volien era cooperar, no? Sí, fer alguna activitat que ens unís als que volíem anar, que ens coneixéssim, diferents grups, diferents persones, joves, grans, estudiants d'inglès, estudiants de cultura general, no importava, era fer un grup per fer una comunió amb una base. On ho fareu aquest any? Spoiler. ¿Cómo os digo yo? A Villa Urania. Este año nos trasladamos, ya no lo hacemos aquí en la escuela porque ha tenido tanto éxito, que cambiamos a Villa Urania, que está a 5 minutos de aquí. ¿Sí? Tenemos un gran equipo de cocineros y cocineras que hablan en castellano, en catalán, en inglés, ¿sí? Y que sirve para eso, no solo para aprender cocina, sino para aprender para cultura compartir. catalana, ¿no? Que és cuina aquí, cultura d'altres llocs, per compartir, para conocernos. ¿Cómo et sentes tu això? ¿Cómo te hace sentir aquí el participar en este proyecto? Lo más importante para participar es ser el nivel en el que estés, como cocinera, como acompañante, como ayudante, como alumna, da igual, porque cuando llegas allí, el ambiente en el que te rodeas, te das cuenta que ya formas parte de una unidad, no hay una ramificación, es todo lo mismo. Y esto te hace sentir bien, acompañada, se te pasa el tiempo volando, aprendes, te ríes, conoces gente y cada uno con sus mochilas personales, no físicas, se unen con todos y nos aporta como que ya no importa la mochila que lleve cada uno porque somos iguales, estamos en algo común, no hay diferencias, ni que seas hombre, ni que seas mujer, ni que seas joven, ni que vengas de fuera y estés aprendiendo el castellano o el catalán. Ella hablará su idioma y yo estaré a su lado y si ella no entiende, yo intentaré que me entienda, aunque sea por signos, para crear el círculo este que he dicho yo, que no se rompa, que se cierre, que esté como acompañado, que la cocina sea algo más que cocinar. La cocina yo creo que es tan importante desde lo más primitivo. El cocinar alrededor de un fuego viene de lo más primitivo y es lo que siempre ha unido en un momento determinado a la familia, a la comunidad, para hablar, para sentir, para acompañar. Para mí es muy importante. Muchas gracias. Roser, ui, quina veu que tinc. Roser, tu creus que això és acceleració d'aprenentatges? ¿Tú crees que la gente acelera su aprendizaje de la lengua, sea la que sea, con la cocina? ¿Sí? Trabajamos la equidad, trabajamos el que no puede, trabajamos mejorar. Es decir, aprender no solo se hace en el aula, ¿estamos de acuerdo? Allí con les cotxes i con... No, sinó que fem moltes altres coses, no? Albert, has parlat una mica, però jo crec que has d'explicar més coses. Vale, lánzate. Hacer spoiler, ¿eh? Sí, bueno, yo voy a hacer spoiler. Yo me dedico fundamentalmente a incordiar. Yo incordio a los profesores, incordio a la dirección, incordio al conserje, protesto y protesto, protesto y protesto, y alguna vez me hacen caso. No. Esto tendríamos mucho que hablar. Intento colaborar en todo lo que puedo. En su día he sido delegado de clase, estoy en el consejo escolar y cuando veo una actividad, vamos a ver, aquí en este cole, lo fundamental es lo que se hace fuera del aula. Lo que verdaderamente nos da valor añadido es todo lo que hacemos fuera del aula. Entonces, cuando veo un equipo de dirección, y no es por hacer la pelota, porque si me suspenden mejor, porque así podré volver el año que viene, cuando veo un equipo directivo que hace cosas que no están en el programa,
sea, su programa es, y el de los docentes es, vengo, digo buenos días, doy mi clase, digo adiós y me voy. Oye, y los 30, 20 o 35, pues ya s'ho faran. No, aquí no. Aquí el ja s'ho faran no existe. Aquí és ja ens ho farem. I jo sempre he dit que aquí hi ha dos tipus d'alumnes. Els que són merament usuaris, que ells s'ho perden, que venen, van a classe i se'n van, i que poden estar aquí 3 anys i no saben ni on està l'aula polivalent, i els que intentem formar part de la comunitat. I els que aconseguim formar part de la comunitat ens emportem una cosa que no es paguen diners. Qué bien hablas. Bueno, ara, spoiler. Senyores, jo vinc de... Quan em demanen el currículum, jo dono les pàgines grogues de la Telefònica. Dic, talli per on vulgui, que segur que ho he fet. Aquí col·laboro amb la Gratis, col·laboro amb la Dolors, amb el Club de Lectura. Aquest any tenim un club de lectura que, sense spoiler, vull dir, a Barcelona no hi haurà un club de lectura com el nostre. Tindrem 6 sessions, amb 3 d'elles, el 50%, vindran els autors per poder parlar del llibre. Bueno, la temàtica general serà el conflicte. Els diferents tipus de conflicte. Els conflictes que ens fan evolucionar. Hi haurà conflictes de pare i fill, hi haurà conflictes, per exemple, amb el llibre que tenim en anglès, els conflictes de Sud-àfrica, tenim conflictes generacionals, tenim conflictes de la guerra, tenim tota mena de conflictes. I crec que del conflicte en guanyem. Doncs ja dic, de 6 lectures tindrem 3 amb la presència dels autors. I les altres 3 portarem amb algú que et servi. I si no, ja aniré jo a xerrar, no us preocupeu, no hi ha problema. Són llibres que hem escollit i que crec que, a més, la majoria els pots trobar en català i en castellà. Els autors, les autores que hem pogut aconseguir escriuen en castellà amb el que, vull dir, els col·loquis seran en castellà, però ja sabeu que aquí, afortunadament, cadascú parla. A mi em passa el mateix. A casa meva, amb el meu pare parlava en castellà, la meva mare en català. I amb els meus fills passa el mateix. A la primera li parlo en català i als 2 petits els hi parlo en castellà. Vull dir que fins i tot tinc un gendre que és del Madrid, o sigui que... Però, bueno, es tracta de compartir. Després, espero que aquest any també puguem fer el cabaret poètic. L'any passat el cabaret poètic ho vam petar. I a més crec que érem 100 persones. Albert, què necessitem per això? Col·laboració. A veure, aquí, vull dir, jovenets, no en veig a cap. Al matí, Que són els del matí, llavors tenim adults, joves adults, tenim algú de la tercera edat i algú de la quarta, com jo, no? O sigui, jo ja, afortunadament, he deixat de ser carroza y ahora soy directamente retablo románico. Però els retablos romànicos i els carrosses, el que tenim és temps, que és el bé més preuat. Perquè aquí, en aquestes coses, ens falta temps. Perquè quan vols parlar amb la Marta, quan vols parlar amb els dos, dius, escolta, mira, que és que tinc aquest projecte, perquè jo encara tinc el del Club del Cine pendent amb tu, que encara estic esperant que vingui el del maestro que nos prometo el mar. Que tu em vas prometre al guionista, i encara l'estic esperant. Espera, sigues de la capella de Manal. Sí, després ens vam trobar amb un cine, però per any. I sempre podem fer coses. Aleshores, per favor, no us limiteu a ser usuaris de l'escola. Col·laboreu, perquè a més, si col·laboreu, us trobeu bé. Jo he conegut una quantitat de gent aquí que hem fet de tot. Ens hem anat a prendre xocolata al carrer Petritxol. Unes caminades, organitza, unes passejades per Barcelona, històriques. Bueno, i cadascú que porti el que sap, perquè tots sabem d'alguna cosa. I els que són més grans, encara que sigui només per repetició, sabem alguna cosa, els que són més joves que no. A mi em va encantar, o sigui, jo vaig canviar el xip aquí fa 2 anys, quan feia primer, el dia de la Castanyada. Jo vaig canviar el xip aquell dia. Vaig tenir la mala pata
Perquè jo, a veure, les incontinències les vas passant, no? I jo estic a l'última incontinència, que és la incontinència verbal. Aleshores, vaig tenir incontinència verbal de dir al profe, escolta, cinema a Vallvidrera, jo si voleu us explico una mica la història de Vallvidrera. Què vaig dir? Porto 2 anys explicant coses ja, i el que me queda. I bueno, però aleshores vaig veure aquell sistema que hi eren tots i vam parar per esmorzar junts i llavors ens vam anar juntant amb els joves i dic, bueno, però això no és perquè sí. Això té un sistema. Això està fet amb tota la mala idea del món. I fins i tot d'aquell dia van sortir apadrinaments de gent que va apadrinar joves, teníem aquell problema amb els canviants, ens vam estar als jaios a veure què passava amb els canviants i quan vam aconseguir... Vol dir que teníem problemes de falta de documentació, Sí. No, al contrari, són bellíssimes persones. I a més veies que el retorn era bo. Jo l'any passat em vaig quedar flipat quan vam tornar a fer la sortida. Em va tocar xerrar amb 2 noies que són afganes, no? I aleshores em van explicar que el seu pare era traductor de l'exèrcit espanyol i que elles havien sortit amb l'últim avió ja pràcticament agafades de la cua de l'avió, però que és que mentre elles s'agafaven de la cua de l'avió, els talibans estaven cremant casa seva. I llavors és el que deia, Virgencita, que digo estoy, no? Aleshores, tenim aquí un potencial, que a més és de franc, és gratis, no costa res. I tots tenim temps. Si ens organitzem, tots tenim temps. El que passa que aquí, a vegades, el que es porta és l'atraco a mano armada. T'enganxen pel passadís i dius, escolta, ja hauria... Ho veus? Mentre que jo que era perillós, no m'apliquen. Tenim altres persones que han col·laborat, Cristina, tu pots fer de portaveu, en l'acceleració d'aprenentatges que et diem nosaltres. Què vol dir accelerar els aprenentatges? Que es nota que és principi de curs, Que vagi més ràpid, gràcies. És igual si ets de les que vas lenta en anglès o ets de les que vas més ràpida, no? Tenim companyes, per exemple la Cristina, i ara us preguntaré, quants de vosaltres participeu a l'intercanvi lingüístic o als grups de conversa en anglès? Aneu a l'anglès. Qui va... Clar, és que ara tenim molta gent nova, Qui va al castellà? ¿Quién hace castellano de refuerzo? ¿Quién viene a los grupos de conversación? Hay mucha gente nueva. ¿Catalán? No hemos empezado. Sí? Però de l'any passat. Dels que veniu de l'any passat, no? Molts de vosaltres heu participat en els grups de conversa, no? Us ajuda a anar a la conversa en anglès? Amb persones nadives? Que venen voluntàriament a fer-ho? Sí? Us ajuden al castellà? Sí. Claro, es que aquí todos estamos muy discretos, ¿Sí? Nos va bien, ¿verdad? Claro, es lo que Carme explicava, no? D'alguna manera intentem entre tots tirar endavant d'una manera més ràpida. Qui pot més, doncs, qui té més recursos ho podria fer a nivell particular, no? Però a l'escola el nostre objectiu és que tothom que passa per aquí tingui aquesta oportunitat. Tingui recursos o no els tingui, perquè no parlem d'això. Parlem d'una altra cosa. S'entén? Sí? Perfectament. Tenim un grup de voluntaris que participen, mira, amb el Cosme. Cosme, us presento el nou professor d'informàtica de l'escola. Sí? El Cosme Picó. A la Dolors Cap d'Estudis ja la coneixeu, oi? Esto parece la banda, ¿no? Ahora presentamos a los diferentes músicos, ¿sí? Cristina Sogás, al fondo, levántate porfa, que te vea bien guapa. Ahí. La profe d'anglès i de castellà 3. I tenim l'Angie, que també és una nova professora. Ella fa castellà i crec que no hi ha ningú més, no? No en deixo ningú. Estava amb l'acceleració d'aprenentatges i el voluntariat. Tenim persones voluntàries donant suport al Competic, a la informàtica, a nivell 0 i a nivell 1. Tenim... Mira, ja t'està saliendo una altra voluntària. La Cristina ja fa uns anys que està per aquí també com a alumna i va descobrir aquest projecte i ella es va sumar molt amablement per fer suport i acceleració d'aprenentatges
amb els més joves, aquests que ara no hi són, que venen al matí, tant a la llengua com amb coneixements de matèria, no? Res, bueno, tampoc és tant. El que passa és que quan vaig arribar aquí vaig veure que elles havien començat un projecte molt potent i que a més donava com un significat democràtic al que és l'escola. No solament aprenentatge, sinó cooperar, veure, que per a mi va ser important, veure la persona. Perquè veus que arriben persones amb un nivell baix i per això, quan estan a la societat, se senten que són menyspreciades. I no és això perquè poden donar moltíssima cosa, com persones donen molt. Llavors, vaig tenir la sort de poder donar castellà a un grup de 8 nens, 18 anys, que eren de Pakistan i Romania. I va ser molt enriquidor per mi. L'any passat vaig donar a una noia iraniana que necessitava el castellà. I jo ara que ja he acabat l'informàtica, perquè estava en informàtica, si necessites, pots comptar amb mi. Per mi, ho sento, la guanyadora soc jo. Penso que és més enriquidor per mi que per les altres persones. Com la Cristina, hi ha altres persones. Qualsevol de vosaltres pot donar suport en allò que ella se senti a gust, se senti validada per fer-ho, sí? Des de llengua, matemàtiques, acompanyar a fer tràmits, no? L'Albert apuntava una situació que vam tenir difícil amb alguns nois que, doncs, dius, és que jo no em veig ajudant a aprendre català, o jo no em veig fent de profe de matemàtiques o d'alguna... Però sí que em veig acompanyant-lo a descobrir la ciutat, no? Sí que em veig acompanyant-lo a la policia a fer no sé quin document, no? A fer el DNI, o fer el NIE, o fer el que sigui. És a dir, aquesta és l'esperança de la que parlava, no? L'esperança de que entre tots i totes fem una societat una mica més justa, no? No sé si ho veieu com jo, però em deixo alguna cosa de les que fem? Clubs de lectura... Ah, sí, home, tenim un guitarrista. Tenim el Gui, que també, no sé si algunes l'heu vist alguna vegada, no? No l'heu vist mai cantant? Que comença allò de... Chorizo! Chorizo! Sí, us en recordeu del chorizo? Mira, veus, ara ja se'n recorden, Sí, és un festival. Era un alumno de Castellano 3, un señor francés que aprendía español, castellano, y dijo, yo puedo enseñar guitarra a quien quiera. Pues ahora lo tenemos aquí enseñando guitarra a quien quiere, ¿sí? O sea que, fijaros, si alguien sabe cantar y quiere organizar una coral, bienvenida será la coral. Marta, ¿sí? Digas. El poder de la guitarra es que también surgió de los alumnos. Gui lo contactamos a través de los alumnos porque los alumnos querían tocar la guitarra. Había 3 alumnos que dijeron, ¿y no nos podéis buscar a alguien que toque la guitarra? Y así surgió. Y luego creo que nos habíamos dejado también el tema del teatro. Esto lo puedes explicar muy bien tú, Marta, pero cómo el proyecto del teatro ha ido creciendo como un medio para aprender lenguas y algo más. Bueno, heu vist alguna fotografia, alguns de vosaltres i algunes de vosaltres veu estar a l'obra final, sí? Un dels projectes és el del teatre i la voluntat és que el teatre sigui una eina per aprendre llengua, però també per compartir, per defensar-se, per aprendre estratègies per enfrontar-te a la vida. Perquè nosaltres el que fem és teatre de l'oprimit, teatre de les oprimides. No sé si n'heu sentit a parlar. No? Sí? Algú? No, pero lo explico. Mira, el teatro de las oprimidas es un teatro que nace de... Bueno, el ideólogo es un señor que se llama Boal, iba a decir Julián Boal es el hijo, ahora no me sale el nombre del padre, pero ya me saldrá. Y él lo que plantea es que tú no tienes que aprenderte Shakespeare, no tienes que aprenderte una gran obra de teatro, sino que a partir de tu experiencia de cómo vas a afrontar una situación conflictiva, cómo vas a actuar, ¿sí? Que hay un conflicto laboral, hay un conflicto con el casero, hay un conflicto el que sea, ¿sí? Y se muestra esa situación. Y los espectadores, nosotros esto no lo hemos llegado a hacer en la escuela, pero lo haremos. Los espectadores
dicen, ay, es que esa persona lo que ha contestado no está bien y está haciendo que el conflicto vaya más. ¿Quieres salir a hacerlo? Y si tú quieres, sales e interpretas ese papel. Y dices, es que yo no hubiera contestado esto, yo le hubiera dicho tal, y vemos qué sucede en esa situación, hasta que el conflicto se soluciona. ¿Sí? Esto es el teatro del oprimido. Es un teatro colaborativo, donde todo el mundo está muy extendido en la India, en Brasil, creo que en Sudáfrica también hay, muchos países, porque es un teatro que ayuda a pensar soluciones que son siempre por el diálogo, ¿sí? Soluciones creativas, soluciones que puede aportar cualquier persona de las que está en la comunidad. No las va a hacer la persona más representativa, la persona más antigua, no. Las va a hacer el que tenga la idea, el que tenga la propuesta. Entonces, con esa idea base, nosotros hemos comenzado a trabajar con los chavales jóvenes que están aprendiendo castellano y catalán. ¿Sí? Y ellos nos plantean sus situaciones. La obra del año pasado eran sus situaciones. En el piso vivimos un montón de gente. Y llega un amigo, ¿y dónde lo metemos? ¿Y qué pasa? Que uno me ha robado el yogur, el otro... Cosas de la vida cotidiana. Pero cosas de la vida cotidiana que generan conflicto. Voy en el metro y porque soy negro me para el revisor. Pero simplemente porque mi aspecto físico es diferente, ¿no? Plantean situaciones de la vida cotidiana, pero con eso trabajamos un montón de cosas. ¿Estáis de acuerdo, no? Hay otra propuesta. Este año, justamente esta tarde, hemos estado hablando con el director de la compañía que nos ayuda, ¿no? La posibilidad de que personas más mayores hagamos un espacio de teatro en la escuela, que pueda surgir quien tenga interés en hacer alguna cosa, un proyecto. Tampoco tendrá que hacer falta que seamos muchos y muchas, ¿eh? Es decir, que pueda surgir otra cosa. Bueno, tenemos muchas cosas abiertas, però ja les anirem veient, cap problema, moltes gràcies per venir. El bàsquet, el que surja. Hem fet uns patis que són molt dinàmics, no? Gràcies a idees i a la participació d'alguns de vosaltres. No sé si veieu que la mirada... A vegades hi ha escoles que fan també, totes les escoles fan moltes coses, no? Totes les escoles fan sortides, però m'agrada molt com ho ha explicat l'Albert i com ho has explicat tu també, Roser, no? Perquè darrere del que fem sempre hi ha una intenció. No és gratuït, no és perquè sí. És a dir, hi ha una mirada que intenta anar en aquest discurs que ha fet la Carme. A vegades això costa de veure, I potser aquest ha estat en el fons el motiu pel qual hem convidat avui a la Carme, perquè ella pogués explicar que darrere de tot això que fem hi ha una mirada que vol... Jo l'altre dia, al final del curs passat, no sé si alguns de vosaltres estàveu a la festa, però vaig dir, el feixisme se l'atura en col·lectivitat. No? Està demostrat que les zones, que els barris, que els països, sobretot a les ciutats, no? Que a les ciutats, en els barris en els que les persones estan més organitzades, sigui els canaris, sigui els castellers, sigui el que sigui, s'atura el feixisme. El feixisme, al final, és una altra de les pors que tenim, no? D'alguna manera, el nostre treball va a aturar aquestes pors, que ja sé que no es poden aturar totes, però sí a pal·liar-les i a saber que si estem en col·lectivitat serà més fàcil tirar endavant. Esteu d'acord amb això o no? Sí? Aquí nosaltres hem lluitat molt perquè això fos casa vostra. Alguns, està claro, sí, que estan aquí tot el dia, no? I benvingudes, no? I benvingudes totes les que esteu tot el dia, Però us convidem a la resta a que vingueu, a que passeu per aquí, a que... Sobretot no entengueu això com una acadèmia, ni d'anglès, ni d'informàtica, ni de... que teniu llibertat per fer-ho, Només faltaria que qui ve a fer fa competir qui se'n va, té tota la llibertat del món, no? Per fer-ho. Però que la nostra mirada és diferent a tot això. Alguna cosa més? Cristina, Angie, voleu dir alguna cosa? Cosme? No? Cosme? De veritat? No m'ho puc creure. Dolors? Jo crec que és tancar amb això que deia la Carme, no? O sigui, el que ha dit la Marta, aquesta mirada, aquest eix vertebrador de tot el que fem i aquesta pensada, aquestes activitats i aquests projectes que tenen una idea al darrere, s'estructuren bàsicament en el que ens ha explicat avui i m'ha encantat. Gràcies, Carme, per la conferència, perquè connecta molt amb el que tu ens coneixes bé, connecta molt amb aquest sentir, no? Amb aquest i tembla, no li has dit?
Es diu ITEMBA, amb aquest ITEMBA, no? Aquesta esperança col·lectiva. Jo crec que sí, tot té sentit, és per aquest ITEMBA. Esperem que formeu part d'aquesta ITEMBA i ens ajudeu a construir-la poquet a poquet. Algú té alguna cosa a dir? No? Doncs, bueno, no sé si presentar-te el Xavi. Va, sí, clar, home. Mireu, tenim avui el jefe. Xavi Aranda, aixeca't, gràcies, Xavi. És ara el responsable de la formació de persones adultes. Sí? És una persona que fa molts anys que treballa en la formació de persones adultes, amb la qual això estem molt contentes, perquè és algú que ja en sap, no? Que, per tant, segurament que ens entenen les nostres demandes, segur que sí. Podrà fer el que podrà fer, perquè el sistema ja sabeu que és a vegades molt complex, però bueno, crec que ja que és un representant de l'administració, no? El vaig convidar i ha vingut. I li hem d'agrair que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres. Doncs aprofito que m'has presentat. Em poso aquí per veure una mica tots. Jo agrair molt compartir aquesta estona amb vosaltres, compartir amb la Carme, que quan vaig veure que venia la Carme ens coneixem des de la uni, quan érem molt jovenets els dos. Per tant, em fa molta il·lusió compartir la tarda amb vosaltres. I jo, si em permets, Carme, amb tot aquest discurs de l'esperança, jo he viscut molt l'esperança. Jo he treballat tota la meva vida, 33 anys, a educació d'adults a presons. Llavors, l'esperanza es básico en prisiones, porque la esperanza se tiene, la esperanza se pierde, la esperanza se busca, la esperanza se comparte, la esperanza se pide al compañero que te la preste, etcétera, etcétera, etcétera. I això és el dia a dia d'una persona. Llavors, m'ha agradat molt veure la teva situació de l'esperança, sobretot com col·lectivitat. A mi m'agradaria afegir dos cosetes només. Y es una, que la esperanza colectiva se construye a través también de la esperanza individual de cada uno. Y no es una suma, sino es un exponencial. Cada uno de vosotros tiene una esperanza y el juntarla toda no hace una suma de 1 más 1, sino que multiplicamos por 1000 el poder que tiene esa esperanza junto. Es una idea interesante. Y otra muy interesante también, si me permitís, con esto ya acabo. Hi ha un altre tema que em sembla que és bàsic també i l'has deixat veure una mica, i és que darrere sempre de col·lectius hi ha líders. Sempre hi ha algú que ha d'anar estirant. I si no estira un, ha d'estirar un altre. I quan un es cansa, ha d'haver un altre que li dirà venga, coge que tenemos que estirar. I aquí en aquesta escola teniu una gran sort de tenir una gran líder. No hace falta que us digan que la Marta està al peu del canó i que moltes vegades, gràcies a persones com ella, es veuen coses com les que vosaltres heu mostrat. Bueno, som una mica, fem una miqueta totes. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i tots per haver vingut. Si teniu una mica de set, doncs podeu prendre alguna cosa i que vagi molt bé el curs. Gràcies. Queda inaugurat el curs, exacte. Gràcies.